Hola, ¿qué tal a todos, a todos, desde cualquier hora que nos estén mirando? Me siento muy privilegiado de poder llegar hasta ustedes y poder compartir tal vez unos minutos. Quizá no sea demasiado tiempo, unos minutos, pero he estado con una inquietud muy grande eh, de querer compartir algunas cosas que he aprendido en mi caminar con el Señor y estoy viendo la necesidad de compartirlos porque los tiempos que estamos viviendo no son nada fácil. Estamos viviendo tiempos, la Biblia le llama tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles, tiempos de incertidumbre, donde hay mucha duda, donde hay muchas preguntas y donde hay muy poca respuesta, pero no hay poca respuesta porque no las haya, sino porque no se está investigando, no se está indagando por necesidad propia, sino he visto lamentablemente que para este tiempo y para esta generación están muy atenidos a quién va a hacer las cosas por nosotros. Están atenidos a quién puede explicarnos lo que está ocurriendo cuando tenemos acceso a toda la información religiosa, información académica, información, cualquier tipo de información que queramos, tenemos acceso a ello. Eso significa que para este tiempo no tenemos ninguna excusa como para decir, no sé qué está ocurriendo, no tengo idea qué está pasando. Es impresionante, pero hay un analfabetismo muy grande en el mundo entero y obviamente esto es más relacionado con todos los que practicamos una fe, especialmente los que somos cristianos evangélicos. Desconocemos demasiado acerca de nuestra fe y por consiguiente a eso somos arrastrados juntamente con la gran mayoría en cuanto a sus dudas, en cuanto a sus situaciones que están pasando, porque los medios no van a ayudar para que te sientas confiado. Los medios solamente van a esforzarse por inundarte temor, por confundirte a ti, a tu familia, a tus hijos y a todo lo que te rodea. Y entonces en medio de todo eso tu único amparo sería el Señor y sería su palabra. Pero el asunto es que tú no conoces la palabra del Señor. Entonces corremos un gran peligro cuando al no conocer el camino o el no conocer la palabra del Señor, no conocer lo que está escrito. Entonces me siento inquietado por esto, me siento de alguna manera responsable en poder hacer un llamado a todos los que somos creyentes en Jesucristo a despertar para este tiempo, pero a despertar de verdad y a involucrarnos con el Señor de una manera más seria, porque en realidad estamos siendo demasiado pasivos y a nuestro alrededor están ocurriendo cosas demasiado fuertes, cosas dañinas y ahorita en algunos minutos voy a estar compartiendo o leyendo con ustedes unas lecturas bíblicas que creo desde que nuestro Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra mencionó, porque Él sabía que iban a ocurrir. Entonces, dicho esto, quisiera leer a Mateo capítulo 24, versículo 4. Um, para los que han leído saben que Jesús estaba dando enseñanzas y, bueno, dice el versículo 3, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y lo que más me llama la atención es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Nos vamos al libro de Marcos capítulo 13, versículo 4 también. Igualmente se repite lo mismo, por eso es que a los primeros tres libros de la Biblia les llaman sinópticos, porque pareciera que dijeran lo mismo. Jesús le hacen la misma pregunta y Jesús dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Lucas capítulo 21, versículo 8 dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. En 3 diferentes libros, nuestro Señor Jesucristo dice, miren que no los engañen. En otras palabras, la razón por la que Jesús dijo que no seamos engañados es porque estamos expuestos a ser engañados, pero no porque no lo haya enseñado Jesús y no porque sus discípulos no lo hayan mencionado, sino porque para nosotros la Escritura no ha tenido la relevancia que debiera de tener. No le hemos dado el valor que debiera de tener. Lo tomamos muy en poco, no indagamos en él, no investigamos. Y entonces cuando vemos acontecimientos alrededor de nosotros, nos confundimos, comenzamos a dudar, pero es todo lo que ocurre y entonces comenzamos a actuar como actúa la gente que tal vez no tiene al Señor, que no tiene fe, que no tiene una seguridad, que no tiene esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza. No debiera haber razón para el temor, para la duda. Tenemos a nuestro Señor Jesús, tenemos su palabra. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué estamos siendo arrastrados por todo lo que está ocurriendo en el sistema? Por desconocer la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, hay un gran peligro cuando no conoces la verdad. Hay un gran peligro cuando no conoces la verdad, y es que vas a ser engañado. Y eso me ha llevado a mí de alguna manera a preocuparme porque es increíble ver tantas personas de alguna manera llevando el nombre de ser creyentes en Jesucristo, pero no tienen ni idea de quién es nuestro Señor Jesucristo. No tienen ni idea a quién están sirviendo. Incluso están involucrados sirviendo. Están involucrados en actividades. Me encanta una frase que dice que no necesariamente mucho ruido es avance. Solamente hacemos ruido, pero no estamos avanzando en expandir el reino de los cielos porque no tenemos ni idea hacia dónde vamos. Entonces yo a eso le llamo la diferencia entre un verdadero discípulo y un simpatizante de la fe. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia entre un discípulo y un simpatizante es que el discípulo es apasionado. El discípulo es comprometido. El discípulo conoce la verdadera causa. No pelea, como decía Pablo, no pelea como quien golpea al aire. No. Sus decisiones, sus acciones son muy acertados. Sabe el por qué y para qué hace cada cosa. Pero el simpatizante no. Porque el simpatizante solamente corre con la multitud. Y si todos gritan, él grita. Y si todos hacen alboroto, también él hace alboroto. Si todos hacen escándalo, él hace escándalo. Pero en el momento que es confrontado y se le pregunta cuál es la causa por la que él está peleando o por qué sería él un revolucionario, es donde su silencio demuestra que no conoce la razón por la que está involucrado dentro de este grupo. Y ese es un grave peligro. Y entonces cuando viene la prueba, la confrontación, es cuando ellos son engañados. Y no es ese el deseo de Dios. Nosotros debemos, para este tiempo, comprometernos verdaderamente a ser discípulos de verdad. No podemos estar jugando con lo que está ocurriendo. No podemos jugar con la fe. La gente en la política están teniendo sus propias guerras políticas. Hay una guerra cultural en la que estamos viviendo. No somos del mundo, dice la Escritura, pero estamos en él. Vivimos en él. Y de una u otra manera nos va a afectar. Pero depende de nosotros. Si nuestra fe no está cimentada en Cristo, si nuestra confianza no está cimentada en Cristo, entonces vamos a ser engañados. Porque en realidad la manera en que ellos quieren manipular a las multitudes y a las masas no va a ser diciéndote la verdad, sino va a ser a través del engaño. Y es más, te voy a dar una noticia, y ya lo están haciendo. Lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, para seguir dormidos no creo que sea la mejor solución. Yo te invito a que despiertes. Yo te invito a que te tomes unos minutos en este momento y analices tu vida, qué tan comprometido estás con Jesús, qué tan comprometido estás con su palabra.
qué tan verdad es lo que tú estás practicando, cómo estás viviendo tu fe y cómo la estás proyectando. Porque es posible que estés haciendo muchas cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios y con sus enseñanzas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo escribe en el versículo 1 hasta el 4, si no estoy mal, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Y de ahí Pablo comienza a explicar todas las señales que van a ocurrir para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en realidad yo estoy mencionando estos versículos y pareciera que yo estoy hablando específicamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual es inminente, pero en realidad no estoy hablando de la segunda venida. Mi preocupación es que las personas de fe desconocen las verdades centrales de la Escritura. No tienen ni idea en qué etapa están viviendo, bíblicamente hablando. No estoy presentando un mensaje teológico, no estoy presentando un mensaje escatológico, porque no soy nada de eso, me considero un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Me considero practicante de sus enseñanzas y al estar en ocasiones reunidos con muchos otros discípulos, muchos otros hermanos y amigos, porque en realidad el cuerpo de Cristo es grande, me doy cuenta de lo poco que conocen al Señor. Me doy cuenta de lo poco que comprenden sus enseñanzas y se interpreta la enseñanza de Jesús de otro modo, que en vez de beneficiar y edificar el conocimiento de las personas, a muchos los ha confundido, incluso los ha dañado. Pero eso no, yo siempre he dicho esto, eso no es culpa solo de los líderes, que tal vez no han llegado a profundizar en la verdad, pero también eso es culpa del estudiante, del discípulo o del que está aprendiendo, porque no indaga por sí mismo, no investiga por sí mismo, se conforma con lo que se le está siendo dado. A mí me encanta cómo decían los macedonios cuando invitaron a Pablo a pasar donde ellos estaban para ser enseñados por Pablo, y dice la Escritura en el libro de los Hechos que estos, siendo nobles, siendo aún más nobles, cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo había enseñado, si esto era verdad. Entonces, no podemos dar por hecho que cualquier prédica que se nos da, cualquier enseñanza se nos da, está del todo bien. Y no estoy acusando a que lo dan mal. Estoy diciendo que debes de cerciorarte. Debes tú mismo agarrar la Biblia. Por eso es que los días de reuniones, tú mismo te conoces a ti si eres una persona con la capacidad de retener solamente con la mente lo que estás aprendiendo ese día, pues qué bueno. Pero si necesitas hacer notas, toma notas. Y después tómate el tiempo para escudriñar y confirmar que todo lo que recibiste es bíblico y es correcto. Y de ese modo nosotros podremos comenzar a causar algunos cambios para esta sociedad que estamos viviendo. No podemos cambiar lo que ya está profetizado. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Sin embargo, nosotros como iglesia podemos identificar estos y no vivir en temor, no vivir con dudas, sino vivir de una manera plena y seguir compartiendo nuestra fe, porque para este tiempo es una necesidad grande. La gente necesita tener esperanza. Esta semana que pasó, tuve la oportunidad de compartir con una persona que me comentaba acerca de todas estas malas noticias que están ocurriendo tanto dentro de este país como fuera del país, con las guerras que están pasando, problemas políticos, guerras políticas que hay también por causa de elecciones. Y la persona me expresaba su profundo temor. Incluso la persona con lágrimas en los ojos me dice: estoy muy aterrado. Estoy aterrado porque no tengo ni la menor idea qué va a pasar, si vamos a morir, si vamos a ser perseguidos, si vamos a ser
torturados, y esta persona obviamente no es una persona de fe. Y tuve la oportunidad de decirle: tú necesitas a Jesucristo. Él es la esperanza. No ha cambiado jamás. Él ha sido, Él es y será siempre la respuesta, la esperanza, el antídoto para la necesidad del ser humano. Tú y yo tenemos la responsabilidad de poder compartir a Jesucristo. No te detengas más. Hazlo ya. Este es el tiempo. Hagámoslo ya. Este es el tiempo. Muchísimos nos necesitan. Así que dejemos a un lado la indiferencia, la pasividad, y comprometámonos apasionadamente a meternos en las cosas de Dios, a estudiar su palabra, a tener una comunión con el Espíritu Santo, de modo que podamos caminar hacia la dirección correcta que Él quiere, y que podamos presentar a un Jesucristo real, vivo y verdadero, porque el mundo lo necesita. Dios te bendiga muchísimo. Ha sido un placer compartir contigo, y deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo te redarguya con estas palabras, y tendré la oportunidad de poder saludarte a la próxima. Hasta luego.